al despertar. Hola Galo, hola Cristina, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy un tema que preocupa a todos los ecuatorianos es el tema de la migración. Una nueva ola migratoria de ecuatorianos que está saliendo. ¿Por qué será? Eso queremos consultar, eso queremos averiguar a un experto en el tema, el señor Rodrigo del Fierro. Él es coordinador nacional de movilidad humana de World Vision Ecuador. Rodrigo, buenos días, bienvenido a nuestro estudio para conversar este tema. ¿Por qué están yendo los ecuatorianos fuera del país, por favor? Muchas gracias, buenos días, saludos a los amigos y las amigas de GAFA TV. Bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿no? Las causas de la migración pueden ser múltiples y no nos olvidemos que Ecuador es un país que se caracteriza por ser un país tanto de acogida de migrantes, también es un país de tránsito de migrantes, pero también es un país que produce migración. Desde los años 70, bueno, actualmente se habla de que estamos en una segunda ola migratoria, yo les llamo la tercera ola migratoria porque ya en los años 70, en los años 80, Ecuador ya producía migrantes económicos que empezaron principalmente a viajar o a migrar, más bien a desplazarse hacia los Estados Unidos. Ese es como un hito en la migración ecuatoriana. Pero que no tenía las características de la migración o del éxodo masivo que se dio de ecuatorianos y ecuatorianas en la transición entre el año 99 y 2000, ¿no es cierto?, que todos conocemos, producto de la crisis multidimensional que vivimos, producto del feriado bancario y otros aspectos políticos, diría yo. Yo ubico esa como la segunda ola migratoria y actualmente, digamos, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, Ecuador está empezando a experimentar un nuevo fenómeno migratorio. Para mí es la tercera, ¿no? Pero bueno, más allá de definir si es la segunda o la tercera, es muy importante conocer que sí, efectivamente el Ecuador está empezando a producir nuevamente migrantes que están saliendo del Ecuador en condiciones, digamos, emergentes, precarias, buscando obviamente un mejor porvenir, una mejor situación en otros países, buscando a familiares quizá que ya estaban como migrantes en otros países, sea en Europa, sea en Estados Unidos, pero las causas son diversas, como decíamos. Una de ellas obviamente acabamos o estamos saliendo apenas de una crisis sanitaria que puso en juego todos los servicios, principalmente de salud pública, nuestro sistema de salud pública, pero también la economía, también la seguridad no solamente física, sino alimentaria, la protección de los derechos de las personas en el Ecuador se han visto afectadas de manera sistemática, ¿no? No olvidemos que además registramos índices de desempleo, de subempleo, que cada vez van creciendo en el Ecuador. Entonces, claro, la migración ecuatoriana es una nacionalidad que se suma a todo el proceso migratorio en Sudamérica, que junto con la población venezolana, digamos, la población ecuatoriana es una nacionalidad más que está desplazándose por razones parecidas, similares, no exactamente las mismas, pero ahí vemos que obviamente los ecuatorianos están buscando también salir para buscar un mejor futuro. Estas tres oleadas de migrantes de los 70 y 80, luego la última que recordamos muy dolorosamente de fines del siglo pasado, y esta ahora tiene sus causas distintas, diferentes, y los países receptores de la migración este rato también son diferentes y las condiciones son diferentes. ¿Qué se sabe? ¿Cuánta gente ha salido en este 2020 y en estos últimos meses, Rodrigo? Bien, desde World Vision nosotros hemos hecho visitas, por ejemplo, en zonas fronterizas, hemos estado monitoreando la situación, comunicándonos con los gobiernos sobre las salidas de personas, sobre los pasos de personas por zonas de frontera, principalmente, por ejemplo, en el Darién, en la zona del Darién y Necoclí, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Pudimos identificar hasta octubre
se hablaba de 6.680 personas ecuatorianas que fueron identificadas y que estaban intentando cruzar esta zona peligrosa, selvática, que no brinda las facilidades, digamos, para hacer un trayecto seguro, y que habían llegado en condiciones, digamos, de alta vulnerabilidad. Pero esa cifra, de aquí a diciembre, digamos que ha ido creciendo de manera exponencial. Se habla hoy de que estamos bordeando las 25.000 personas ecuatorianas que están intentando cruzar por el Darién. Por ese paso. ¿Y qué pasa por los otros países de Centroamérica? No, claro, lo que pasa es que Ecuador tiene muchas rutas de salida, incluso marítimas, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eso. Hay muchas rutas que se utilizan para las salidas, la mayoría de ellas son rutas irregulares, que son operadas por grupos, ¿no es cierto?, que se dedican al tráfico y a la trata de personas que están en situación vulnerable y que lo que buscan es llevarles hacia Centroamérica a las personas para finalmente llegar hasta México, a la zona del desierto, a la zona fronteriza, y que puedan llegar en el mejor de los casos, a cruzar la frontera. Rodrigo, lo duro es que hay familias enteras que están saliendo, con niños de pecho incluso, y se mueren. ¿Cómo está el destino de esos ecuatorianos que salen, Rodrigo? Y esa es la gran diferencia de esta oleada migratoria, que quizá no es tan masiva como la del 99-2000, pero sin embargo, lo que tú acabas de decir es importantísimo. Ya no es una migración donde migra el papá, luego la mamá, los niños quedan a cargo de los abuelos, ¿no es cierto?, sino que hay familias enteras desplazándose. Y no solamente familias, también hay adolescentes solos, no acompañados, ¿no?, de varias nacionalidades que están en esa zona, que han sido identificados, y que eso ya nos supone una problemática que nos da mayores alertas que la del año 2000, sino que esta es una migración mucho más riesgosa, ¿no?, porque ya no se trata solamente de que la gente trate de conseguir una visa o conseguir un pasaje de avión, llegar a un punto y luego caminar, sino que desde el origen, desde Ecuador, están utilizando rutas riesgosas. ¿Por qué? Porque están operadas por grupos que tienen intereses económicos en este tipo de tratamiento de las personas, ¿no es cierto?, para la migración. Justamente la prensa ha publicado en los últimos días, de las últimas semanas, los montos que genera la migración ilegal, los grupos de traficantes de seres humanos, ¿verdad?, los coyoteros. ¿Y qué pasa con el sistema migratorio de nuestros países? ¿Qué pasa con estos coyoteros? ¿Qué pasa con la justicia? Que la gente, los ecuatorianos o cualquier ciudadano del mundo muere en la frontera, muere zozobra en el mar. ¿Cuál es el drama humano que se vive con estos coyoteros que hacen su negocio impúdicamente? Bien, este es un tema estructural que nos compete a todos, porque es súper fácil ahora con el boom de las redes sociales. La gente puede acceder a paquetes turísticos engañosos que se publicitan en Facebook, en TikTok, en redes sociales, ¿no es cierto?, que invitan a la gente a migrar a Estados Unidos, incluso evadiendo pasos migratorios. Entonces la gente, claro, averigua, se contacta, que esa es la primera alerta, ¿no? La gente ya se contacta, les empiezan a dar información peligrosa, errónea, y además les exigen montos exorbitantes que no son los únicos, porque la gente, cuando ya está en el proceso migratorio, resulta que tiene que pagar por más servicios cuando ya están en ruta. Entonces, estamos hablando entre 15.000 y 25.000 dólares que los grupos delictivos que se dedican a esto, no sé si llamarle negocio en realidad, pero bueno, estas actividades piden por persona. Yo hace poco, en una visita en la zona de Sierra Centro, pude constatar que inclusive hay instituciones del sistema financiero que se prestan para dar préstamos a las personas que van a migrar a Estados Unidos, porque saben que esa es plata que va a regresar seguro, porque una vez que la gente llega a Estados Unidos, manda a pagar mediante las remesas.
Entonces es un negocio redondo, pero no estamos viendo la otra cara o lo principal, que es la desprotección, la exposición de las personas con estos grupos a inclusive estar en las peores condiciones en zonas desérticas, en la selva, expuestos a chantajes de extorsiones, amenazas, a que se separen los niños de las familias. Es decir, es toda una problemática que no la estamos viendo, que sale muy poco en las noticias, digamos, y que se debería actuar, ahí regreso al inicio, de manera articulada. El gobierno, las organizaciones, los organismos especializados, la misma ciudadanía que esté bien informada de los riesgos de este tipo de migración. Pero también hay otra cosa más que yo lo he dicho en varias entrevistas en las que he podido participar, y es que se necesita la cooperación transfronteriza entre los estados, es decir, proteger las rutas, ¿no? Creo que hay intentos, hay acuerdos, pero no son suficientes. Es muy importante que, por ejemplo, un gobierno sepa dónde están sus ciudadanos, ciudadanas, que tengan conocimiento por qué paso han transitado, ¿no? Como le decía, en la zona del Darién encontramos a niños, niñas y adolescentes no acompañados, y eso es imposible, imagínense, es una de las situaciones de mayor riesgo que se están presentando. Rodrigo, la política más adecuada que debería hacer un gobierno es dar trabajo, pues, dar oportunidades, facilidad a sus conciudadanos para que no opten por salir. Ese sería lo mejor. Y qué irónico que es, qué irónico, en la estampida de los ecuatorianos a fines del siglo pasado, ellos han sido los que han sostenido la economía del Ecuador con las remesas. Ahora mismo estos ecuatorianos que están yendo van a ser los que van a sostener la economía del Ecuador, y el Ecuador y el Estado ecuatoriano y su gobierno no hace lo que debe hacer para protegerles, para tenerles controlados, para buscar la mejor manera de que estén. Para terminar, alguna sugerencia, algún mensaje, aprovechando incluso el fin de año para los ecuatorianos, que hagan lo posible de no ir a exponer sus vidas y exponer aquí todo lo que ocurre con la familia. Estoy medianamente de acuerdo, antes de pasar a eso, en el hecho de que solamente con empleo la gente se queda en el país. Porque ya ahorita, por ejemplo, gran parte de los ecuatorianos tenemos familias fuera, ¿no es cierto? Y muchas buscan reencontrarse. Hay ecuatorianos que buscan retornar, hay hijos de migrantes que están en Ecuador y que buscan reunificarse con sus familias en otro país. Más bien lo que hay que promover, y estoy de acuerdo en prevenir que haya mejores condiciones en el país para que la gente no salga pero en condiciones riesgosas, porque migrar es un derecho. La movilidad humana está reconocida como un derecho en nuestra Constitución, y está bien que la gente se movilice, pero que lo haga en condiciones seguras, con garantías, sin engaños y sin pagar. Imagínese lo que implica, entre 15,000 y 25,000 dólares es vender quizá una casa, un terreno, lo poco que se tiene para poder migrar. Y ese dinero, ¿a dónde va? A manos de grupos irregulares, ¿no? Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer la política migratoria en Ecuador, trabajar mucho con otros gobiernos, proteger las rutas, ¿no? Tener contacto con las personas. Durante este año se evidenció, por ejemplo, que había ecuatorianos que salieron de la frontera y no se supo más de ellos hasta que llegaron a la frontera con Estados Unidos. Todo ese trayecto, ¿qué pasó? ¿Dónde durmieron? ¿Dónde comieron? O sea, imagínense, todo eso requiere de un nivel de cooperación entre gobiernos al más alto nivel, porque la gente debe estar protegida en el proceso migratorio. Gracias, Rodrigo. Cada ecuatoriano que ha migrado y está migrando tiene su propia historia, ¿verdad? Y muchos hogares de nuestro país a lo mejor este fin de año estarán sin un hijo, sin una hija, sin un nieto, sin un padre. Es doloroso. Entonces se requieren políticas públicas, políticas de Estado para garantizar ese libre tránsito, esa libre movilidad de los ciudadanos en el mundo. Señoras y señores, hasta aquí la entrevista de hoy con Rodrigo del Fierro, Coordinador Nacional de Movilidad Humana de World Vision Ecuador. Señoras y señores, hemos tratado de un tema sensible, doloroso, que es la migración. Hasta la próxima.
La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade.